Hola, hola. Hola, Ah, Hola, hola, veo, querida hola. amiga. ¡Oh, Gina, maestra! ¡Qué ¿cómo me... hermosa estás! Por favor. Hola, hola a todas, todos, todes. Gracias por venir. Qué Bueno, gusto. me voy. ¿Y antecedentes te pongo? Sí, Hola. sí, todo lo que vos puedas poner, que no sea un mamotreto, ¿viste? A Esto ver sí que es quiénes. asociación ilícita, ¿eh? Bien, bien. Bueno, Hola, Guille. Mi gato, bebé, tranquilo. Qué gusto tener tanta gente aquí hoy para conversar con Marita sobre la Sí, ONU, las Naciones Unidas. por favor. Oye, Ah, aquí. Ah, perdón, voy descubriendo grandes maestras. Jacqueline Pitangui, buenas noches. Hola, Miriam, querida. hola. Defensor del hábitat. María Pía, cuidados. ¡Ay, qué maravilla! Gracias. Por favor, gracias a ti. Por favor. Voy a hacer una breve introducción, pero sería muy bueno si todas pudieran se presentar en el chat. Creo que es para eso, ¿no? Para que no quedemos pasivas, pero podemos compartir y conocer una a las otras. Creo que muchas ya se conocen, pero hay mucha gente nueva también. Y les cuento, en cuanto se presentan en el chat, les cuento un poco de este evento y de cómo tuvimos esa idea. Entonces, mi nombre es Alessandra Muniz de Almeida, soy brasileña, vivo ahora en Estados Unidos, pero soy cofundadora de Amasuro, que es una red de mujeres que trabajan con seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe. Amasuro tiene actualmente más de 900 mujeres registradas en la red. Somos muchísimas en toda Latinoamérica, en todo el Caribe, en muchos países trabajamos por capítulos. Y queremos promover el trabajo de las mujeres, pero también hablar sobre la desigualdad de género en los ámbitos de la seguridad y defensa en cuanto a un espacio de trabajo, pero también cuando hablamos de políticas públicas, de estudios de seguridad, de seguridad pública, de seguridad internacional. Entonces, somos muchas, somos académicas, trabajamos en el gobierno, trabajamos en el periodismo, trabajamos en la sociedad civil y en el activismo. Y recientemente, ahí en la CSW, de las Naciones Unidas, yo estuve presente en la delegación de Brasil, la verdad, no como Masuro, pero estuve en una charla de Marita que fue muy, muy interesante ahí con con UN Women. Para hablar sobre los desafíos del multilateralismo. Y desde Amasuro estamos teniendo esa discusión ese año sobre cómo nos posicionar como red, ¿no? Somos muchas, como yo he dicho. En este momento que se habla de ser una mujer, tal vez latinoamericana, que esté à frente de las Naciones Unidas. Entonces decidimos empezar a crear espacios desde Amasuro, ese es el primer de ellos, pero no va a ser el único, para hablar desde el contexto político, desde las tensiones también geopolíticas, de los cuestionamientos que están siendo hechos al multilateralismo, desde ese entendimiento que estamos percebendo que atravessa esse contexto político que atravessa as Nações Unidas agora. Entonces, también estamos siguiendo el trabajo, y quería decir eso también que está en el marco de nuestras conversaciones en Amasuro, el trabajo de algunas organizaciones de sociedad civil, como Plataforma Cipó en Brasil, que tiene impulsionado campanhas como Una por un Billón, por um processo mais aberto, inclusivo, defendendo especialmente a possibilidade de uma mulher latino-americana estar à frente das Nações Unidas. E, e essa discussão, que tipo de liderazgo necessita o sistema multilateral agora? Então, invitamos a Marita para isso. E apresento Marita para aqueles que não conhecem a Marita. Maria Cristina Perceval, conhecida como Marita Perceval, é uma destacada feminista, filósofa, especializada em epistemologia, geopolítica e direitos humanos, com uma ampla trajetória na política nacional de Argentina, na diplomacia internacional e la promoción de la igualdad de género. Actualmente, Marita preside Feministas Sin Fronteras y desempeña
como asesora sênior de las Naciones Unidas de la ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Fue representante especial para la política exterior feminista de Argentina, secretaria de Políticas Públicas de Igualdad y Diversidad y la primera mujer representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas. Qué orgullo, Marita, de tener aquí hoy. Como senadora nacional por Mendoza, impulsionó leyes pioneras sobre violência de género, trata de personas, infancia y derechos humanos. Entonces, su carrera combina ese liderazgo institucional, compromiso feminista y una defensa de la democracia, la justicia social, los derechos sexuales y reproductivos. Marita, un gusto estar con ti hoy. Abrimos para tu charla y después para una conversación con preguntas, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alessandra. Gracias a Masuru. Gracias a esa red formidable que se extiende profundamente en la región de nuestra América Latina y Caribeña y más allá para construir paz. Desde este lugar es que hoy planteamos y con tantas de ustedes, con algunos de ustedes que trabajamos en el fortalecimiento del multilateralismo y una reinvención de Naciones Unidas, es que podría empezar diciendo en este día que no azarosamente ha sido el primer día en que hemos tenido un hearing en la Asamblea General, en donde dos de los cuatro candidatos, Michelle Bachelet y Grossi, han presentado su visión y han respondido respuestas. Y más allá de que no me voy a pronunciar por ninguna candidata en especial, sí voy a hacer una reflexión provocadora desde el inicio, que indudablemente hasta la gestualidad en el poder, la corporalidad del sentirse cómodo en los pactos de caballeros, llevan a que algunas candidatas tengan que mostrar que piensan, sienten, quieren, sueñan, se desafían y que nuevamente el solo hecho de ser varón permite tratar en una manera casi cotidiana. ¿Cómo estás? Nos vimos jugando al fútbol, fuimos allá, con lo cual aquí nuevamente planteo si Naciones Unidas seguirá siendo el espacio del privilegio y hoy el club patriarcal o va a ser el espacio de los derechos y el mundo de todas y todos. Dicho esto, entonces, planteo mi exposición sería, si están ustedes de acuerdo, una primera parte que toma por qué una mujer, por qué América Latina, muy brevemente. De allí el tema del presupuesto de Naciones Unidas en el sistema de agencias, fondos y programas, Consejo de Seguridad, y vuelvo al presupuesto, pero ya no en cómo se configura dentro de agencias, fondos y programas, sino el presupuesto como mecanismo de extorsión, opresión, subordinación y disciplinamiento. Con eso terminamos. A la hora de esta noche, con fuerza emancipadora dispuestas a transformar el mundo. Dicho esto, entonces, la primera hipótesis es que no se trata de reformar Naciones Unidas, sino reinventarla. Transformar y no meramente fortalecer el multilateralismo, apostar, y estoy hablando con una organización que surge en Brasil, apostar a que otro mundo es posible y no esforzarse por edulcorar el que existe. Estos son los compromisos centrales, ineludibles y tareas impostergables para los feminismos y los defensores, defensoras de derechos humanos de nuestra época, porque ni quienes defienden los derechos humanos e incluyo ambientales, ni las feministas hemos sido responsables de haber generado esta catástrofe. Por lo tanto, no podemos estar fuera del presente ni ser relegados a ser la periferia oprimida del futuro. En un escenario de policrisis incrementales, interdependientes, planetarias, pongo rápidamente una agenda de por qué una mujer.
Cuestiones tales como el impacto diferencial, generalizado, interseccional e intergeneracional del cambio climático, el crecimiento simultáneo de la pobreza y la desigualdad, especialmente en los países en desarrollo, el alza en el costo de los alimentos y la energía proveniente no solamente de la concentración de la riqueza, sino de los conflictos, las disputas comerciales, tecnológicas y militares, la carrera desenfrenada armamentística, la intensificación de la nuclearización, las dinámicas excluyentes de la revolución digital, la especulación financiera y el peso de la deuda sobre los países pobres y de renta media, la urgente necesidad de transformar las instituciones financieras internacionales y democratizar la gobernanza global. Estos temas, sin duda, que pueden ser una enumeración que no connote nada más que retórica, yo creo que es un plan estratégico que tenemos que asumir y hacer una apuesta renovada a la interseccionalidad de las luchas. Esta es nuestra agenda. Esta es la agenda que debemos llevar a Naciones Unidas no solamente como expectativa, como inquietud, como visión, sino también como demanda y como propuesta. Por tanto, creo que ¿por qué una mujer? ¿Por qué estos temas? No cualquier mujer, ¿no? Hablo de una mujer feminista y defensora de derechos humanos. No basta ser mujer para batir la mezcla, dicen las españolas. Yo creo que ¿por qué una mujer feminista? Porque hay un aprendizaje colectivo, decía Eve de Bonafine, que ellas pasaron de ser madres individuales a socializar la maternidad. Creo que Simone de Beauvoir lo personal es político. Desde el inicio y en nuestra construcción teórica, crítica y activista, el objetivo estratégico que nos ha animado y nos anima es multiplicar esfuerzos y creatividad para tejer alianzas en vistas a resistir los ataques de sectores que reproducen o producen injusticias. Hoy son los discursos de odio, nuevas formas de misoginia, neofascismo, ultraderechas, expresiones autoritarias que buscan estigmatizar y demonizar la ideología de género, a los derechos humanos, toda vez que esto se identifica con la construcción de la democracia y la preservación de la paz. Entonces me parece que en esto nuevamente estamos en el espacio de la política exterior, de las relaciones internacionales, para ser radicalmente feministas y defensoras de derechos humanos, asumiendo una historicidad en cuanto a teoría crítica, praxis política emancipadora, destinada a transformar las humillantes y crueles relaciones de poder, modelos de desarrollo insostenibles en lo económico, en lo social, en lo ambiental, violentas estructuras de dominación, patrones culturales discriminatorios que encuentran en el capitalismo, en esta versión de ultraderecha neofascista patriarcal, su justificación y permanencia, y que enraizan en el racismo, en el colonialismo, su selectividad, y que se sirven de la discriminación y el negacionismo para imponer un orden social injusto, extorsivo y depredador. ¿Por qué Latinoamérica? Mi pregunta sería otra. ¿Por qué no Latinoamérica? No solo porque hemos tenido solo una persona en la Secretaría General de Naciones Unidas de Latinoamérica, Pérez de Cuéllar, sino porque creo que la experiencia de América Latina y Caribeña todavía debe juntar una fuerza de visibilización y enraizamiento en la comunidad internacional que deje los callejones sin salida para generar caminos de encuentro y puentes de concertación. ¿Por qué digo esto? Latinoamérica comprende y entiende y vive y existentivamente testimonia junto al Caribe el colonialismo originario de las conquistas, el racismo,
La América Latina y el Caribe es productora y multiplicadora de injusticias generalizadas, de violencia aumentada en el caso de las mujeres negras, indígenas, mestizas, campesinas, migrantes, desplazadas, pobres, como también de todo otro colectivo discriminado. Somos una región de violencia excesiva, sin conflictos tradicionales, pero permítanme usar la palabra violencia excesiva, que se manifiesta si hacemos ejercicio de memoria en los campos concentracionarios, en secuestros, torturas, desapariciones, aniquilamientos perpetrados por dictaduras genocidas, por paramilitares, por escuadrones de la muerte en la segunda mitad del siglo XX en nuestra América Latina. Sigue siendo proporcionalmente la región más violenta para las mujeres y las disidencias. Esto equivale a al menos 13 femicidios por día en la región, es decir, un femicidio cada 2 horas. Este exceso de violencia se da en la región más desigual del mundo, no la más pobre, la más desigual del planeta y desproporcionadamente la que muestra una concentración de la riqueza insostenible, escalofriante, en la que el 10% más rico acumula el 80% de la riqueza y el 50% más pobre tan solo el 1% de la riqueza de nuestra región. Por ello, creo que los feminismos y transfeminismos de América Latina y el Caribe y los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales tenemos plena conciencia de que es estratégico y vital construir un multilateralismo capaz de provocar dinámicas de intercambio, reconocimiento, articulación con otras regiones del mundo, especialmente con el sur global, tomando distancia de toda configuración hegemónica, globalizadora, concibiéndose y construyéndose como una experiencia en devenir y no como puntos inamovibles, cristalizados como dogmas, como un pensamiento colectivo, histórica y culturalmente situado, contextualizado, comprometido con distintas realidades, que trascienda, y esto lo hemos teorizado tanto en nuestra región, que trascienda los límites del saber privilegiado y el conocimiento único para abrirse a las experiencias de saberes plurales. Por lo tanto, sean estos algunas de las razones por las cuales una mujer feminista y por qué de América Latina, porque fue la región que escribió el artículo 8 de la Carta de Naciones Unidas, porque fue esta región la que adopta Tlatelolco, porque es esta región la zona de paz y cooperación, porque es esta región la zona libre de armas nucleares, porque es esta región, aún con sus falencias y deudas pendientes, la que vive en democracia, porque es esta región la que contribuyó, y acá hay autores de esa convención, con la Convención contra las Desapariciones Forzadas, porque es esta región la que luchó para el reconocimiento del derecho a la verdad, porque es esta región la que adoptó Escazú, porque es esta región la que llevó recientemente a la opinión consultiva 31 para que fuese reconocido como derecho autónomo el cuidado, porque sin soberbia es esta región que escucha las voces silenciadas de las víctimas y las convierte en esperanza de porvenir. La reforma del sistema de la ONU ¿es una reforma necesaria o imposible? Yo les dejo a ustedes la respuesta. Porque siempre se ha dicho que es necesaria, pero siempre ha resultado imposible. Y esta pregunta es a la vez una hipótesis y un desafío, porque ¿cómo hacemos para vincular la crisis financiera actual e inminente con los debates sobre la necesaria reforma de la ONU? Entonces acá vemos que nuevamente se da este artificio cínico del poder, en donde los países, especialmente del sur global, demandan transformación y los países privilegiados exigen supervivencia. Entonces, en este punto tomo las reflexiones, después les haré llegar estos apuntes de Ronnie Patz, que recomiendo la lectura de su artículo Reformar la ONU durante una crisis financiera, porque en realidad
¿Es un fracaso previsible querer reformar la ONU cuando está en el medio de una crisis financiera? ¿Será por esto que han pensado que sea una mujer? ¿Será por esto que algunos consienten que sea Latinoamérica y el Caribe, esta región donde hablamos mucho, donde esa corrupción nos molesta a los demócratas del dedo señalador? En realidad, la reforma, supervivencia o transformación es necesaria sostenerla sin temor a equivocarnos porque el sistema de la ONU, de agencias, fondos, programas, no hablo de los estados, sino de las agencias, fondos, programas y secretariado, es un sistema fragmentado con fuentes de financiación y presupuesto dispersos. Esta fragmentación presupuestaria no es ocasional, no es una distracción, es la expresión de un modus operandi del poder que se sustenta en procesos presupuestarios que perpetúan el statu quo, donde los estados prefieren, los estados desarrollados, le vamos a poner, los países ricos, prefieren la microgestión y la segmentación financiera a la reorientación estratégica y el trabajo coordinado y convergente de los organismos de Naciones Unidas. A esta situación ha contribuido decididamente el hecho de que los estados comenzaran a aportar cada vez más contribuciones voluntarias con fines específicos al sistema de Naciones Unidas. La lógica de el perché me piace, no porque los pueblos lo necesitan. Esta lógica del perché me piace, del donante, es lo que exacerbó la dispersión intraorganizacional en una forma que yo le llamo la proyectitis, ¿no? Proyectitis y proyectitos. Entonces esta situación de proyectitis, pero aún más importante, la creación de entidades superfluas asociadas a fondos fiduciarios, que también lo vemos en recetas de endeudamiento de nuestros países, llevaron a que se crearan en paralelo campañas o superestructuras que dependían de un país y a donde derivaban los recursos, pero no tenían mandato concreto. Esto realmente crea una financiación con fines ad hoc que socava la coherencia, la cohesión necesarias para contar con una burocracia multilateral eficaz y eficiente en la medida en que la capacidad de establecer mandatos colectivos se erosiona y es reemplazada por la financiación de minilateralismos en pugna. Minilateralismos en pugna. Lamentablemente, la reciente UN 80, la reforma UN 80, yo creo que es más de lo mismo y estará destinada al fracaso si no abordamos las relaciones de poder y las dinámicas subyacentes que impulsan, promueven y se benefician de este modo de configurar el presupuesto y esta incidencia y estrategia de fragmentación. Un caso. No hay ninguna coalición reformista que armonice reingeniería financiera del sistema con reinvención del multilateralismo, ¿eh? Están trabajando en paralelo. Primer dato. Segundo, ni siquiera en la quinta comisión, que ahí tenemos que estar las feministas y las y los defensores de derechos humanos, porque es la comisión de presupuesto, y en realidad allí ni somos invitadas, ni somos esperadas, pero tampoco vamos a buscar allí un espacio de incidencia efectiva y de demanda real. Hay que ir a la quinta comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es donde se decide el presupuesto. Fíjense, el año pasado se firmó un documento con ideas para fusionar departamentos, agencias de la ONU, una reducción que ya sabemos que reforma significa ajuste, con tres pilares: una reforma organizativa,
es decir, reducción de personas. Por favor, piensen lo que pasa en nuestros países. Y en Argentina lo estamos viviendo de la mano de un gobierno de ultraderecha, cercenador de derechos y negador de memorias y obstaculizador de futuro. Reducción de personal. La esperanza de que una organización va a funcionar bajo la fórmula menos es menos. No, la fórmula menos es menos no funciona. Ni siquiera en la geometría de Lobachevsky. El pilar 2, la revisión intergubernamental de mandatos. Esto impulsa que los Estados miembros piensen que no todos los mandatos pueden cumplirse con la poca plata que hay. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Aumentar los dineros o dejar de lado mandatos? Es tan obvia la respuesta como tautológica la pregunta. ¿Y qué mandatos dejamos al costado? ¿No les suena igualdad de género? ¿No les suena cambio climático? ¿No resuena derechos humanos? ¿No resuena que vamos a dejar de pagar en las misiones integradas de mantenimiento de la paz a los componentes que hacen al nexo? Derechos humanos, desarrollo y paz como continuum. Es ahí donde revisan mandatos desde el bolsillo y no construyen una ética del poder desde las víctimas. Dicho esto, la tercera es la reforma sistémica, y acá hemos hablado mucho, las feministas, ahí es donde han metido UNFPA y ONU Mujeres, fusionar, fusionen. Bueno, ya sabemos, en nuestros estados, bajo la égida neoliberal o las ultraderechas actuales, resulta que nos juntaban todo con todo para que nada pasara. Educación con cultura, con industria, vaya a saber. Achicar es fusionar, pero también fusionar es hibridar, confundir, diluir. Combinar funciones administrativas y operaciones entre las agencias posiblemente sea más económico, pero de ninguna manera va a llevar soluciones a quienes lo necesitan. Un punto de optimismo y provocación. ¿Qué estamos haciendo desde las múltiples organizaciones de sociedad civil? Primero, que estamos proponiendo un nuevo sistema de coordinación presupuestaria para Naciones Unidas. ¿Alguien lo sostiene dentro de los Estados miembros? Mala noticia, no. Por eso es que tenemos que insistir. Yo siempre digo, la Convención de los Derechos del Niño no nació porque los estados un día se juntaron y decimos queremos convención, sino que fueron los organismos de derechos humanos a exigir que los derechos del niño fueran reconocidos, igual que Belén do Pará, igual que CEDAW. Dicho esto, está proponiéndose una coordinación presupuestaria para todo el sistema de Naciones Unidas. Esto sí que es una reforma. Esto sí que es crear un proceso de coordinación a nivel de todo el sistema de la ONU mediante la incorporación de una estructura de gobernanza donde las prioridades nacionales, regionales, los mandatos globales y la disponibilidad de recursos se debatan, no se arreglen entre cuatros de espalda a la comunidad internacional. Se debatan a nivel sistémico entre los gobiernos, los organismos, los donantes y la sociedad civil. Con base en estas prioridades, se aprueban entonces los presupuestos de los organismos y los donantes deciden dónde asignar los recursos dentro del sistema de la ONU, no con la lógica del perché me piace, sino para cumplir con los mandatos, para obtener resultados a partir de presupuestos que conoce bien Brasil participativos. Bueno, hay otra reforma interesante. ¿Qué pasa con los 1.000 millonarios? Pregunta, hipótesis y conjetura. ¿Es la ONU un bien común? Podríamos desafiarnos a decir que la podemos declarar. Yo no digo patrimonio de la humanidad, pero que es un bien común. ¿Dónde se define los bienes comunes globales y los bienes globales? A partir de la diplomacia, de la concertación, del acuerdo y la deliberación. Si esto fuese así, entonces
¿Por qué no seguir la propuesta que Lula hizo en el G20? ¿Por qué no seguir lo que junto a Sudáfrica y otros países, también europeos como Francia, están planteando como mecanismos de financiación innovadora y que se planteó, y ustedes lo saben muy bien porque está también en la Convención de Sevilla, de avanzar en la elaboración, negociación de una convención marco sobre cooperación tributaria internacional? Cooperación tributaria internacional, que tiene distintos objetivos, pero yo solo voy a detenerme y enfocar a un objetivo que podríamos sostener, proponer y demandar, que podría existir un amplio consenso en la gobernanza de la fiscalidad global, que estos recursos provenientes del impuesto a los superricos, propuesta de creciente aceptación en el sur global, que propone un gravamen mínimo del 2% anual sobre el patrimonio de los 3.000, 3.000, 3.000 mil millonarios del mundo, es decir, que aquellos que tienen más de 1.000 millones de dólares en activos. Si nosotros grabamos con el 2%, esta medida generaría entre 200.000 a 250.000 millones de dólares anuales. Partecita de eso, partecita de eso, podría destinarse a este fondo que nosotros estamos planteando, que es un fondo que si es un bien común, que financie de manera no discrecional ni con la prepotencia del rico del barrio, que financie el presupuesto ordinario de Naciones Unidas. ¿Para qué? ¿Para pagar a funcionarios que viajan en primera? No, bueno, tampoco, tampoco, tampoco. Para financiar los mandatos y los compromisos que los estados asumen al adoptar agendas y al hacer exigibles convenciones e instrumentos internacionales. Y aquí Lula fue muy claro cuando dijo la propuesta tiene que ir a una ONU que financie los objetivos de desarrollo sostenible, combatir el hambre, la pobreza global, apoyar la acción climática, la transición energética en los países en desarrollo con igualdad de género, democracia y paz. Es una utopía, sí. ¿Y quién se anima a tirarle una piedra a la utopía? Lo que quieren que el statu quo se vuelva eternidad. Supongo entonces que es tentador, como decía Maslow, que si la única herramienta que tienes es un martillo, trato a todo como si fuera un clavo. Eso es lo que están haciendo hoy los países que tienen una posición hegemónica dentro de Naciones Unidas por su posición relativa de países ricos. Esto es que me ha dado un ataque de furiosa enemistad, no, 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 sino de apasionada justicia, de apasionada justicia. Si ustedes ven el presupuesto, y acá sé que a muchas de ustedes y muchos de ustedes hemos compartido, nos gusta el arte, es un laberinto el presupuesto, es imposible, es dificilísimo de leer. Es una telaraña. Me hace acordar a las escaleras de Penrose o a las celdas de Piranesi. Es un engranaje de un reloj oxidado o un osario macabro. Todas estas imágenes pueden ser elocuentes descripciones de lo que es la estructura presupuestaria de Naciones Unidas. Fíjense entonces que del presupuesto, las cuotas, que es la que deben pagar los estados, no por buenos, sino que se calculan en función de su capacidad de pago de cada de estado miembro determinado por el ingreso nacional bruto de un país, el tamaño de su población. Los principales gobiernos que tienen que pagar más representaron el 38% de la financiación total del sistema de desarrollo
no hablo de derechos humanos y paz, y en general superan el 60% del presupuesto de Naciones Unidas. Entonces acá, ¿quiénes son? Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Suecia, y esto es muy dinámico, siendo Estados Unidos el que tiene una posición dominante. ¿Qué pasó con esto? Que decidieron dejar de pagar. Estados Unidos dijo, no voy a pagar. ¿Por qué? Perché me piace. Porque yo creo que la ONU no está haciendo lo que a mí me interesa. La ONU que la habíamos creado como una herramienta, un brazo, un instrumento geopolítico de la política exterior de Estados Unidos, acuérdense el cambio de la Sociedad de Naciones a esas Naciones Unidas de 51 estados, está haciendo cosas que nosotros no habíamos pedido, ¿eh? Es más, cosas que nosotros no queremos. Derechos humanos, desarrollo, igualdad de género. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Vamos a dejar de pagar porque en realidad no es para esto que nosotros creamos esta organización. No es para esto que nosotros somos los principales contribuyentes a esta organización. Entonces, en realidad, nos encontramos con que el déficit miren si fuera un país, Argentina la castigaron tanto. ¿Saben cuánto debe Estados Unidos? 3.000 millones. ¿Te gustó? Acumulado. Porque acá no hay que los demócratas son buenos y los republicanos malos, ¿eh? Acá es Estados Unidos, que decide que Naciones Unidas es la herramienta de la seguridad y la paz internacional conforme a su política exterior. Entonces, sin enojo, pero con lucidez, esto se expresa en el Consejo de Seguridad y me tomo, si me permiten, 15 minutos para esto, ¿puede ser? Sí. Em, el Consejo de Seguridad. Cuando se crea Naciones Unidas, se conviene en que hay 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que van a ser los policías del mundo. Nosotros le decíamos el gendarme, ¿se acuerdan? Sí. Eh, entonces van a ser los policías del mundo, es cierto, es una cooperativa, ¿no? Pero una cooperativa no socialista, diríamos, Guillermo, una cooperativa imperialista. Cooperan cuando les conviene y vetan cuando no les conviene. Se vetan recíprocamente. Entonces, ¿pero qué dijeron? Los policías del mundo dijeron, miren, vamos a prohibir el uso de la fuerza, excepto en caso de legítima defensa, como ahora con Venezuela, por ejemplo. Y que no fue por el Consejo de Seguridad, ¿eh? Pero también podemos usar, vamos a derivar acá al Consejo de Seguridad situaciones que nos parezcan que ponen en riesgo la seguridad internacional. Nos parece que Siria con Al-Assad está poniendo en riesgo, Irak, Irán. O sea, ¿cuántas conocen? Me parece que tienen armas químicas, ¿no? Sí, tal vez. Están poniendo en riesgo la seguridad internacional. Eh, y bueno, vamos a hacer un artículo que se contemple medidas de resolución pacífica de controversias y un papel relevante de los organismos regionales de seguridad. Les traigo una buena noticia. América Latina ha podido resolver pacíficamente controversias. Les traigo una mala noticia. No se han creado organismos regionales de seguridad. Entonces, y miren que es la carta, ¿eh? No digo que la Unión Africana no tenga su mecanismo, lo que digo es que la exigibilidad y el imbricarse con la Carta de Naciones Unidas como exigible. Bueno, entonces el Consejo de Seguridad es nuestro ángel protector frente a cualquier agresión.
y la estructura del Consejo de Seguridad entonces nos da la tranquilidad que las grandes potencias van a coordinar sus políticas y van a manejar conjuntamente el sistema internacional. Bueno, por ello entonces se distribuyeron los puestos permanentes y el derecho a veto. Dicho en términos del derecho romano, el veto garantiza a esos 5 miembros un poder irrestricto frente al derecho princeps legibus solutus. Evidentemente, la situación descrita es injusta, por lo que necesitaríamos insistir en que necesitamos un mecanismo de paz y seguridad internacional auténtico. Es cierto, en 1992 la Asamblea General dijo que era urgente reformar el Consejo de Seguridad. A veces la palabra urgente tiene una connotación compleja. 35 años después, el grupo se sigue reuniendo, porque siempre hay un grupo. Miren, yo que vengo de una experiencia que se llama peronismo, decíamos, para que no pase nada, forma una comisión, el grupo sigue funcionando, hay asesores muy importantes, con nombres muy reconocidos, que 35 años después se siguen reuniendo para ver cómo logran una representación equitativa en el Consejo, y son expertos, ¿eh? Son expertos. No son políticos, no son defensores de derechos humanos, no son feministas de calle. No, 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 son expertos de ciertos centros de conocimiento y fundaciones, que también en esto hay selectividad. Dicho esto, sea como fuere, nosotros podemos decir, simplificando, que en el Consejo de Seguridad no están todos los que son y no son todos los que están, para ponerlo en un lenguaje cotidiano, en que la presencia occidental es exagerada, que no están representadas las necesidades de paz de gran parte de los países del mundo y en que el sistema del veto bloquea a menudo la toma de decisiones. No hay asiento permanente para África, para América Latina, uno solo para Asia. La incoherencia es urticante, porque hay un enorme déficit de representación del sur global. Y hoy no son 51 países los miembros de los Estados miembros de Naciones Unidas, somos 193. 193. Y en el medio fue la Asamblea General la que logró la lucha contra el apartheid y la decolonización, no fue el Consejo de Seguridad. Porque si hubiera sido por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no había Comité 24 ni resoluciones del proceso de decolonización. Acabar con el derecho al veto parecería ser una quimera. Ahora yo les invito a pensar si mientras tanto acaso no acompañamos a Francia la propuesta que hizo con México de restringir procedimentalmente el uso del veto en situaciones de atrocidades masivas. Si acaso no acompañamos a los países del sur global, muchos del G77 y China, para que se use la Asamblea General para temas de paz cuando hay bloqueo en el Consejo, un camino que se inició durante la Guerra de Corea y se ha usado recientemente para Ucrania y Gaza. Resulta también un lugar interesante para todas nosotras que no lo frecuentamos. Yo fui chair de ese comité cuando estuve como embajadora en el Consejo de Seguridad, fui chair del comité de Working Methods, y ahí los métodos de trabajo pueden generar, cambiando los métodos de funcionamiento, puede generar instancias de democratización, coherencia y transparencia y rendición de cuentas. Miren, dicen que el secretario general recordó que el emblema de las Naciones Unidas no ostenta la corona de laurel de un vencedor, sino la corona de olivo de un pacificador. Ahora, el olivo no existe en océanos de impunidad. El olivo no sobrevive a la amenaza de una guerra nuclear. El olivo no dura ni un instante
en un genocidio. ¿Cómo hacemos entonces para que el veto no sea un juego geopolítico de suma cero para la paz y que imponga formas inaceptables de gobernanza global? Entonces, esta es la encrucijada en la que una vez más se encuentran las Naciones Unidas. Y termino. En 1945, la estructura de Naciones Unidas era la estructura que debía ser. En 2026 es anacrónica, insostenible. Y si me permiten usar una palabra existencialista que me encanta, absurda. Absurda. Y esto es lo que permite que un Donald Trump diga por qué es ineficaz, por qué es anacrónica, por qué es absurda. Voy a crear la Junta de Paz como alternativa, porque esa reforma no va a ser posible. Es decir, están creando una nueva, y lo pongo con mucho cuidado, están creando una nueva sociedad de naciones o la nueva Naciones Unidas de los 45. Lo que pasa es que esos 45 lo juntó la Heritage Foundation, el neofascismo y la ultraderecha del mundo. Si no podemos cambiar la Carta de Naciones Unidas, porque depende de que los 5 del buen humor nos dejen hacerlo, hay que escuchar, y las invito a que trabajemos con la Unión Africana en la propuesta del consenso de Zulwini, después lo podemos hablar otro día, que supone que tenga más presencia África con 2 puestos permanentes y 5 puestos no permanentes adicionales en su global, que trabajemos con el G4, Brasil, Alemania, India y Japón, que proponen ampliar el Consejo a 26 miembros con 6 nuevos puestos permanentes, y que dicen, bueno, si algún día nos quieren dar el veto, acá estamos. Nosotros decimos no. Que trabajemos con United for Consensus, donde está liderado por Italia, Argentina, Corea del Sur, México, Pakistán, Polonia, Turquía, entre otros países, en donde decimos que todos voten y nadie vete, que hayan mandatos rotatorios más largos, una mayor representación de las regiones infrarrepresentadas, que apoyemos el código de conducta que se ha presentado y que no tiene una suficiente masa crítica feminista y de defensores y defensoras de derechos humanos sosteniendo esta discusión, el código de conducta del Grupo Interregional de Estados sobre Responsabilidad, Coherencia y Transparencia, que lo han firmado 121 estados. Se logró una resolución, la 76/262 de la Asamblea General, que exige que vayan a rendir cuentas quienes usan el veto ante la Asamblea General. Bueno, en 2024 se ejercieron 8 vetos contra 7 proyectos, la cifra más alta desde 1986. En 2025, 4 vetos, 2 sobre Gaza, 2 sobre Ucrania. El Consejo casi no se ha reunido. Solo se han adoptado 44 resoluciones de forma, el número más bajo desde 1991. Apenas el 59% gozó de apoyo unánime. En el caso de Gaza, el Consejo solo logró aprobar una resolución de alta al fuego 171 días después del inicio de la ofensiva israelí, tras el veto de Estados Unidos a 4 propuestas anteriores. Cuando se adoptó la resolución 2728 en 2024, eran más de 10.000 las víctimas, la mayoría mujeres, niños y niñas. Por lo tanto, la crisis es grave, es política. La reforma de la ONU no es burocrática, es geopolítica. Roosevelt, tras la victoria contra el nazifascismo, dijo que los 4 policías iban a garantizar la paz.
Cuando terminó el conflicto mundial y Harry Truman asume la presidencia tras la muerte de Roosevelt, se anunciaba la Guerra Fría. Con lo cual Washington empieza a usar Naciones Unidas como herramienta de política exterior. El 40% de la financiación de la organización le puso. La situación cambia con el proceso de descolonización que desfinancia la Asamblea General. Las trampas del reformismo, hay muchos casos, pero UNESCO, y juro que con esto termino, UNESCO, yo realmente, zanahorias y palos, stick and carrots, es la geopolítica del poder patriarcal, imperialista, esclavista, racista que tenemos instalado en los guardianes, en los policías del mundo. Perdón que sea exagerada porque soy descriptiva. 1983, Reagan, nos vamos de UNESCO. ¿Por qué? Porque hubo ese informe Many Voices, One World de la Comisión McBride, que ustedes lo conocen perfectamente bien, de 1980, que proponía un nuevo orden mundial de la información, criticaba el predominio mediático occidental, 1980, y exigía normas para reequilibrar los flujos de información globales. Dijeron, no, 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 no. Si UNESCO está trabajando en este informe, nos vamos. Bush regresa en 2003. No con todo el presupuesto, porque no se hace cargo de la deuda. Pero ¿quién se va? Barack Obama. ¿Barack Obama? Sí, Barack Obama. Barack Obama suspende el pago de sus contribuciones a UNESCO porque se opone a la admisión de Palestina como miembro de UNESCO. Digo, porque nosotros creamos cada fetiche con los estereotipos. Viste, va a estar un alcalde que, digo, no, tranquis, ¿eh? Hay que ver cómo, digo, si tiene cara de y cola de y camina como es. En 2017, ¿qué hace Trump? Me voy de UNESCO. ¿Qué hace Biden? Vuelvo a UNESCO. No pagan las atrasadas. ¿Qué pasó después cuando en el segundo mandato de Trump se volvió a ir? Entonces, en realidad, ¿qué Naciones Unidas resiste a esto? ¿Qué mandato de derechos humanos se puede cumplir con consistencia, coherencia y eficacia, si quieren uso esta palabra, si el apoyo es transaccional, que despoja a las instituciones de toda imparcialidad en el ejercicio del derecho internacional de los derechos humanos, que se trata de condiciones que genera profunda inestabilidad en el sistema, que reduce la cooperación internacional a una herramienta de conveniencia geopolítica, que socava la legitimidad del orden multilateral y que deja a los miserables y a las miserables del mundo en un estado de imprevisibilidad y vulnerabilidad permanente. Por esto es que voy diciéndoles gracias. Estados Unidos, con mi país, Argentina, se ha encontrado en vergonzante minoría en votaciones de la Asamblea General, en temas sensibles como Gaza, Corte Penal Internacional, esclavitud, el embargo contra Cuba, temas de desarme, comercios de armas, cambio climático, derechos humanos, violencia de género, pero puede estar. Y además puede desfinanciar. El último presidente norteamericano que pagó la cuota íntegra en el plazo establecido fue Jimmy Carter. Ronald Reagan, siguiendo un informe de la Heritage Foundation,
no sé si le suena, porque es la que hizo el programa 2025 de Trump, recomendó al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que condicionara el pago de sus contribuciones a que le hicieran caso. No usan eufemismos, no son poetas. Después de Reagan, ninguna administración ha pagado las cuotas. Bill Clinton, que impidió que Boutros Ghali fuera reelecto, ¿saben por qué no lo religió? Porque Boutros Ghali se animó a irlo a ver y le dijo, oiga, don, me debe $1.000 millones en contribuciones voluntarias y lo necesito para las misiones de paz. ¡Qué atrevido! Venir a pedirme que pague lo que debo. Mira si nuestros países hicieran eso con el Fondo Monetario Internacional. George Bush hizo lo mismo con Kofi Annan. No lo religieron. ¿Vieron que el poder real pone y saca presidentes y presidentas? También secretarios generales de Naciones Unidas. ¿Por qué no lo apoyaron a Kofi Annan? Porque se opuso a la invasión estadounidense en Irak en 2003. Porque dijo, mira, han invadido Irak, pero no pasó por el Consejo de Seguridad. Bueno, eh, con esto podríamos abundar en historias que construyen memorias y memorias que desafían utopías. Para que se rían, porque ya les veo una cara de gravedad que es peor que la mía cuando me contamino con estos temas. Uno de mis libros preferidos es Alicia en el País de las Maravillas. El otro es Las Mil y una Noches. Por esto de, como decía León Felipe, no me cuenten más cuentos. Eh, y yo digo, Naciones Unidas le ganó a Lewis Carroll, pero a todas, ¿eh? Al conejo, a la reina de corazones, a todos juntos, al sombrerero loco, a todos a la vez, porque quieren que les cuente una norma que rige. Muy original. En el manejo del presupuesto, ese que ya vimos cómo es, ¿no? Te doy, te quito. En el manejo del presupuesto hay una norma que establece que todos los recursos no gastados al final del año deben devolverse a los Estados miembros, incluso si no los recaudaron. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Y funciona así. Si la ONU debe, digo, para ponerlo en regla de tres simple, si la ONU, y de poder complejo, si la ONU debería haber gastado $1.000 millones estadounidenses según el presupuesto aprobado, pero solo ha gastado 900 millones, debe de devolver 100 millones. Pero si los ingresos reales fueron solo 800, porque algunos miembros no pagaron, no, 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 no. La ONU debe devolver el dinero que nunca recibió porque no ejecutó completamente el presupuesto aprobado. Es evidente que los fundadores de la ONU usan una aritmética extravagante al calcular la disciplina de pago y al establecer las normas. El secretario general, que ya se va, dijo el año pasado, sí, ante la Asamblea General, dijo, estamos atrapados en un ciclo kafkiano, obligados a devolver dinero que no existe. Entonces, realmente, muchísimas gracias. Creo que son temas que no es derechos sexuales y reproductivos o esto, no es violencia de género o esto, no es autonomía económica o esto, no es cuidados o esto,
no es derecho a la verdad o esto, es porque erradicación de la violencia, es porque derecho al cuidado, es porque derecho a la verdad necesita que cambiemos esto. ¿Y esto qué es? Nada más ni nada menos que las relaciones de poder. Y a mí siempre me gusta terminar, para empezar de nuevo, con lo que decía un secretario general que, bueno, y cuando fui embajadora y gracias a la insistencia de un gran canciller como fue Héctor Timerman, creamos una comisión de la verdad. Bueno, tuvo poca vida, que era esclarecer el crimen, supuesto crimen de Dag Hammarskjöld. Y él decía, las Naciones Unidas no se crearon para llevar la humanidad al cielo, sino para evitar su caída en el infierno. ¿Cómo vamos a creer que la esperanza es el olvido, dice el poeta del sur, o que el placer es una tristeza? ¿Cómo vamos a creer que el universo es una ruina, aunque lo sea? ¿Cómo vamos a creer que el mundo se quedó sin utopías? Si el amor siempre, si el amor siempre nos sorprende. Muchas gracias. Muchas gracias, Marita. Muchísimas gracias por compartir todos tus, en fin, ya había te escuchado hablar, pero siempre mucha cosa nueva y muchos aprendizajes. Y muy diferentes las dos charlas, ¿no? La que escuché en la CSW y ahora, y se complementan. Muchas gracias. Vamos a abrir para preguntas ahora. ¿Quién empieza? ¿Gina? Gina María, entonces tal vez ciclos de dos preguntas. Empieza Gina entonces. Gina, no sé cómo se dice en español. Tina. Oye, antes que nada, pucha, felicitaciones, querida Marita, realmente Maestra, lo súper interesante. Por lo que pido que por favor esté transcrito y me lo mande, porque realmente la he gozado, ¿no? Tengo simplemente, más que preguntas, algunos comentarios, ¿no? Yo creo de que esta idea de la crisis de Naciones Unidas, claro, no viene de ahora, viene desde el comienzo de 2000, la única, para mí la única la conferencia con la que terminó un mandato más democrático fue la del 2001, aparte de las demás, por supuesto, que se dieron a lo largo del 2000, del 1900, ¿no es cierto? Que fue esta de contra la xenofobia, contra la discriminación, ¿no? Eh, Básicamente intercultural, ¿no? Pero creo que en este momento siento que la persona que nos interesa que esté, en la mujer que nos interesa que esté en ONU Mujeres, no tiene la legalidad democrática de sus países. Entonces yo quisiera saber qué es lo que significa, por ejemplo, que Michelle Bachelet, que es una candidata extraordinaria, no tenga la, el apoyo pues de su gobierno, o cómo lograr que un gobierno, por supuesto de derecha como el de Argentina, tenga la osadía de dejar, por supuesto, de lado a Naciones Unidas o toda la democracia y irse a Israel para el apoyo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay cosas que todavía tenemos que tratar de trabajar y también recuperar, o sea, lo que tú has dicho sobre las grandes posibilidades y al mismo tiempo las carencias totales que tiene
América Latina. Yo creo que toda esta, básicamente, la corrupción, la falta de mirada articulada en la región, porque hay muchos gobiernos, y sobre todo la debilidad de la democracia. Creo que una de las dimensiones más impactantes y negativas que tenemos en este momento, bueno, yo hablo de Perú, pero fíjense, tenemos cualquier cantidad de gobiernos terriblemente democráticos y con posibilidades de no dejar que la oposición se avance, ¿no? Pero esta idea que has lanzado de Naciones Unidas como bien común me parece fundamental porque nos da además no solamente el derecho, la obligación de asumir eso como propio, ¿no? Entonces yo creo de que a pesar de las condiciones que tenemos en este momento, bueno, con todo lo que ya no me voy a meter en eso, yo creo que para toda la mirada democrática tiene que estar en el contexto desde el cual obviamente hablamos y exigimos, ¿no es cierto? Y bueno, y lo último es, yo no quiero luchar por todas las mujeres no, uno no va, un cuerpo de mujer no te garantiza una posición de la mujer, pero al mismo tiempo es una exigencia fundamental que las mujeres dejen de estar subordinadas por justamente un sistema injusto en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo sí creo de que nuestra apuesta es, por supuesto, por mujeres democráticas y en lo posible feministas, aunque no se declaren como tales, el corazón y la lucha que están haciendo, evidentemente, es esa, ¿no? Y creo que esta idea, y con esto termino, para mí es interesante también lo que decía Marita, de la importancia de que el horizonte con el que llegamos, bueno, tiene una serie de dimensiones que ya han sido dadas, y esto de la interseccionalidad me parece fundamental, porque también es una forma activa de romper el racismo y también una perspectiva intercultural que es el reconocimiento del diálogo, no desde el poder de lo mío, sino desde la recuperación de estos otros saberes que nos enriquecen, ¿no? Pero bueno, eso digo, y a Marita de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias, la verdad. Y creo que me tengo que ir rápido, pero todavía no. Marita, ¿usted prefiere una pregunta o las tres que tenemos? Ok, entonces con María y después Micaela. Ah, no, una por vez. Hay una respuesta procedimental y una política, ¿no? A lo de Michelle. Yo entonces, bueno, una muy concreta porque soy una muy ignorante en la materia, así que estoy acá estudiando y anotando todo. Marita, gracias por la clase magistral. Eh, por un lado es qué chances tiene concretamente Bachelet y en todo caso cómo son las ventajas comparativas con respecto a los otros candidatos, que hoy estuve leyendo un poco cómo se posicionan. Incluso descubrí al argentino, así que me llama mucho la atención esa competencia. A meses del Mundial también, ¿no? Se da este momento. Bueno, y la otra cuestión es que si siempre hubo estas contribuciones y participaciones tendenciosas, vamos a llamar, discrecionales o como querramos clasificar la relación entre la contribución monetaria y la participación política de los estados, en todo caso me sorprendo de cómo es que se ha avanzado en una agenda de derechos tan importante y cómo es que se ha convertido finalmente en un bien común, porque pareciera que en realidad debiera haber resultado lo contrario. Y finalmente Micaela. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Marita. Realmente, pero la verdad es que mi pregunta es, ¿por qué no dar continuidad a esta conferencia tuya con un curso? Porque creo que necesitamos un curso para profundizar, porque realmente creo que las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil,
necesitamos tener una mayor participación porque estoy convencida de que la utopía es el camino, como me enseñó una gran maestra, Vera Harach, que siempre sostuvo que la utopía es el camino. Así que considerando que la utopía es el camino y que queremos trabajar para democratizar, como realmente dijiste, la gobernanza global, y creo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil pueden tener un rol importante. Así que en la pregunta va además la propuesta de por qué no continuar esto en un curso orgánico para que las organizaciones de la sociedad civil podamos realmente ser un pilar de esta propuesta de transformación y democratizar. Y para terminar, una última pregunta. ¿Por qué Michelle Bachelet y no Alicia Bárcena? Me encantó. Este, ¿Voy? Marita, creo que sí, ahí después más uno y cerramos tal vez, más un ciclo y No, si cerramos. querés, espero. Yo digo todavía nos quedan 13 minutos. Ok, bien, entonces Rosalía y yo tengo una pequeña pregunta y ahí cerramos. Hola, Bien, ¿te escucha? ¿Te escucha? sí, escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Rosalía Lloret, soy de acá de Argentina, trabajo en el gobierno de la ciudad. Bueno, no, mi pregunta es, bueno, ante todo, muchas gracias, realmente muy interesante todo lo que planteas respecto de la ONU. Una pequeña reflexión, digamos, nosotros creo globalmente nos estamos alejando del paradigma democrático de la posguerra, ¿no es cierto? Esto ya es obvio a estas alturas. Hay distopías en el horizonte y creo que eso es ese correlato de un poco de la sordina que tiene la ONU en este momento, ¿no? Porque como espectadora y digamos, de lo que está pasando, de los genocidios en Gaza, después la invasión en Irán, digamos, la pasividad de la ONU era notable y creo que, bueno, que hay como un desafío en ese sentido. Y bueno, trasunta impotencia, ¿no? Por eso, en ese sentido, yo te quería preguntar, ¿de qué manera el sur global, a través de qué organizaciones, es decir, cómo se hace un contrapeso regional? ¿Cuál sería la estrategia a nivel concreto, ¿no? De las organizaciones civiles y de derechos humanos, etcétera, del sur global? ¿Cómo se reclama? ¿Cómo se puede hacer un contrapeso para volver al paradigma de los derechos, ¿no? Porque en definitiva es lo que se está perdiendo, ¿no? Ahora, uno se piensa, si no hay sujetos de derecho, digamos, ¿en qué nos convertimos, ¿no? Y creo que ante el peligro de que esto pueda suceder, bueno, cuál sería la estrategia de nosotros como sur global, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Gracias. Y Marita, para finalizar, queremos que resuelva los problemas del mundo hoy, no en 10 minutos, pero una pregunta final también dialogando con lo que Rosalía trajo, tal vez pensar también cuál sería, porque cuando te escuché la primera vez fue muy interesante yo escuchar también sobre no tenermos ahora un tratado nuclear, por ejemplo, y pensar esas discusiones desde la seguridad. Y nosotras, Amasuro, somos una organización de mujeres trabajando con seguridad en diversos niveles, algunas en Ujú. seguridad internacional, muchas en seguridad pública, en el gobiernos federales, locales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves las posibilidades? Rosalía estaba hablando del sur global, ¿no? En ese momento político, pero pregunto específicamente para essas que estão trabalhando em seguridade, defesa, em assuntos de paz. ¿Cómo ve as possibilidades? Eu escutei escutando e já notei muitas coisas, pero tal vez algo específico que vea como uma possibilidade de ação dentro do sistema ONU, pero também fora, não? Que podemos utilizar a potência, creio que é Amazuru, por ser tão capilarizada em Latinoamérica, para actuar em. E muitas graças de novo.
Estudié filosofía, así es que yo digo, es mi virtud y mi perdición. Por esto de nada de lo humano me es ajeno. Y ahora le sumé lo ambiental, tampoco el planeta. Dicho esto, a ver, voy a tratar de hacer este ping-pong. Gracias, Gina, querida, ¿sabes? Digo, reconozco y Jacqueline, que también, Pitangui, que está acá, son mis maestras, mis inspiradoras, las admiro, las quiero. Ustedes escribieron historicidades de derechos. Beijing tiene el rostro de ustedes y sus luchas. Así es que mi mayor, no voy a decir humildad porque no soy creíble, sino mi mayor agradecimiento, mi mayor agradecimiento. Gracias, gracias, porque una maestra se dé su tiempo para mí. eh, Todavía me permito tener ojos húmedos. Muchas gracias, muchas gracias. Pasado este momento de Gracias a ti, por favor. oración sentimental, voy a esto. Mira, la candidatura de Bachelet, primero que yo quiero decirles que no voy a hablar de una candidata porque lo que estoy trabajando es de que sea una mujer, si es deseosamente feminista y de América Latina y el Caribe. Si me corren de América Latina. Pero em, mi primera observación es también cómo se juega la invisibilización de las candidaturas. Acá tenemos una formidable candidata que se llama Rebeca Greenspan, ¿no? Que tiene su trayectoria como economista, digo, cuando estuvo como segunda del PNUD a nivel internacional, a nivel global, incluyó el tema género, me acuerdo, porque digo, cuando uno tiene un calendario largo, te convocan para ciertas tareas y transformaciones. Digo, hay invisibilizaciones, lo de Rebeca es muy notable, su invisibilización de candidatura más allá del afecto y más entre nuestra constituency que tiene Michelle, que indudablemente para las feministas Michelle es una sorora hermana de causas construidas conjuntamente. Pero el tema de Chile, em, si bien tiene el sostenimiento de Brasil y de México. No está escrito, Gina, pero en las reglas estas informales, en los pactos de caballeros, ¿no? Como se llaman, son debilitamientos. Y yo creo que han jugado a ese debilitamiento, porque esto es una hipótesis, no es una verificación, pero no por joven estúpido, perdón que use este lenguaje, yo creo que Boris, cuando casi sobre el final de su mandato propone a la candidatura de una presidenta que no ha generado odios, en tal caso, las que somos más radicalizadas le decimos que es demasiado socialdemócrata para nuestro gusto, digo, pero no ha generado odios, ha trabajado en consensos y demás, también dentro de su país, también dentro de su país, también como alta comisionada, también en ONU Mujeres. Me parece que allí no ha habido ingenuidad cuando Boris la presenta, y más como mendocina que conozco la calidad y la cultura institucional de Chile. No creo que haya sido inconsulto, lo cual no quiere decir que haya pedido permiso, ¿eh? Pero no creo que haya sido inconsulto. Y sí me parece que estamos frente a una política del poder que no respeta normas ni acuerdos. Para quien recién ay, perdón, no, el de la ciudad de Buenos Aires, que Rosalía. decía, Rosalía, de Sí, las distopías, estos nuevos escenarios, creo que una de las cosas que más nos tensionan hoy es que estamos viendo un funcionamiento del sistema de poder por fuera del derecho internacional, a nivel de política exterior y por fuera de la Constitución y la legislación interna en la política interna de nuestros países, ¿no? O sea, como, eh, eh, entonces me parece que pacta sunt servanda en esta lógica del poder, me parece, querida Gina, que no está funcionando y ha sido una táctica de debilitamiento. ¿Qué pasará? Veremos. No creo, los dados no están marcados, pero sin duda es una táctica de debilitamiento. La cuestión voy a ir
al tema de Micaela, hermosa amiga, sí, yo creo que acá tenemos que aprender todas, todes, todos de nosotros, generar espacios más que de curso, hagamos una conversación, así como puedo aportar este pedacito, acá hay personas que pueden aportar inmensamente, entonces me parece que invitémonos a lo que le hace falta a Naciones Unidas también, a conversar y no a un monólogo silenciador. Entonces, lo tomo con todo cariño y que sean múltiples voces, plurales miradas y sí con una vocación de que en las diferencias y las diversidades encontramos convergencias estratégicas y lo que yo le llamo la interseccionalidad de las luchas. Em, y el tema de por qué ahí fue ¿por qué no fue Alicia Bárcena? Porque no la apoyó su país, porque no la presentó su país. Que si Alicia quería, y segura, ¿quién no quiere ser secretaria general? Yo no quiero ser candidata de mi ley, pero si a mí algún día alguien que, pero Alicia estaba preparada, le sobran capacidades, amor, cariño, reconocimiento. Yo creo que ahí Alicia, y miro a las que hemos tenido y tenemos militancia multilateral, es una persona ejemplar, pero no digo apoyo porque es mala Claudia, sino que creo que deben, miren, en esto hay que presentar una candidatura acá, las candidaturas en las distintas instancias realmente es una cosa muy entretenida, a tanto que todas las misiones en Naciones Unidas tienen un experto o experta en candidaturas. En la política del barrio se llama el rosquero, porque va y Ujú. te cambio la FAO por la OIT, no, yo te pongo este por el otro, no, que entonces me voy. Entonces, vaya a saber en lo que es una White Vision, ¿no? Digo, no quiero herir de ninguna manera la visión de la presidenta Sheinbaum, en una visión amplia, integradora, creo que hay muchas piezas que se juegan y que no necesariamente todas nosotros las conocemos. Valga esa respuesta, si es que no tengo otra. ¿Cómo es que se pudo avanzar, Pía? ¿Cómo se pudo avanzar si es que esto es tan cínicamente catastrófico? En realidad, esto es como nos dicen a las mujeres, ¡ay, si ustedes son las mejores economistas de la heladera vacía! ¿No? Y en vez de redistribuir la riqueza, nos convocan a hacer magia. Menos mal que Nancy Fraser escribió con claridad que lo que queremos es redistribuir la riqueza y no hacer magia con la nada. ¿No? Oh, pero eso es con una papita, usted es un puchero. Mira, las mujeres son las mejores ministras de Economía. Bueno, ¿cuánto es el presupuesto? Y el pobre Filippo Grandi anda así, hablando a los gritos de cuánto es el presupuesto de la oficina del alto comisionado. 1%. Con el 1%. Pero con toda esta efervescente, apasionada, convincente, convencida, transformadora, emancipadora, rebelde, fuerza de los movimientos sociales, de los organismos de derechos humanos, de las feministas, de las transfeministas, de los ambientalistas, de las indígenas, de los movimientos rurales, de los pueblos, de los pueblos. Es que el 1%, claro que queremos que sea el 25%, y no queremos que el Alto Comisionado de Derechos Humanos haga milagros con la heladera vacía, porque no va a poder, porque eso es mentira. Pero si con el 1% y pueblos deseosos de justicia hemos logrado tanto, ¿cómo redistribuyendo el poder no vamos a lograr mucho más? Para que un dato, para que complementa esto, es que Estados Unidos, yo digo porque han sido los grandes recortes, ¿no? que estamos viviendo en estos años, recortó de 14.100 millones de dólares a 3.040 millones de dólares
la asistencia humanitaria, es decir, que estamos hablando no de un taller de género, estamos hablando de alimentos, de medicinas, estamos hablando del hambre y del sufrimiento. Entonces, creo que en esto, viste que como la virtud a veces es contagiosa, la cretinada es contaminante. Porque, ¿qué pasó? Rápidamente los países que se los nombré en algún segmento de la conversación, que eran importantes, no tanto, pero que ayudaban a hacer ese 48% del presupuesto total, claro, ¿qué hicieron? Darle razón al Instituto de Estocolmo, y acá junto con las que trabajan paz y seguridad, darle razón al Instituto de Estocolmo que estamos frente al gasto militar, del instrumento militar y en armamentismo más escandaloso de las últimas 4 décadas, en que han sacado la plata para lo humanitario, para el desarrollo y para los derechos humanos, países que decían, ¿y de dónde venía esta plata? Y sí, la Unión Europea nos sonreía, ahora nos muestra los dientes porque han desplazado, no todos, pero han desplazado recursos de la cooperación internacional que iba para derechos humanos y razones humanitarias a lo que ha sido una prioridad nacional y que les exigen, echen migrantes y ármense hasta los dientes. ¿Por qué? Porque está la hipótesis del conflicto, no de la cooperación. Está la hipótesis de la guerra, no de la paz. Está la hipótesis de que estamos, y acá junto, Alessandra, con tu comentario, te lo agradezco. A mí, sabés que es un tema que a mí me importa sustantivamente. Fui vicepresidenta del Tratado de Comercio de Armas cuando se aprueba en Naciones Unidas, que es justamente el comercio de armas, y que pudimos incorporar ese artículo 8 donde está la dimensión de género, pero eso para armas pequeñas y ligeras, y que esto no se puede ver escindidamente del Tratado de No Proliferación, que está bien, no está derogado, simplemente no está ejecutado, no está implementado. Y por las tensiones geopolíticas, y que estamos por primera vez en un salto al vacío en la medida que el SMART 3 no ha sido firmado por las potencias nucleares que neutralizaban su desarrollo, enriquecimiento de uranio. Entonces, me parece que estamos en un momento, y acá no quiero ser exagerada, pero estamos en un momento dramático. Estamos en un momento dramático, de caída libre, por lo tanto, así como acá hay personas que han construido instrumentos internacionales de derechos humanos, creo que nos tenemos que poner a trabajar en la vigencia de los tratados que todavía tenemos, como en el caso de no proliferación, y en que se renueve y reescribir el tratado de enriquecimiento de uranio en las potencias y que declaren y permitan las inspecciones, las inspecciones en relaciones de buena fe. ¿Se va a hacer en un día? No, pero tenemos que trabajar. La Convención de los Derechos del Niño llevó 27 años. Bueno, que nos lleven tanto. Yo no me pienso morir, así que por ahora, entonces, tiempo tenemos. Y ustedes son muy jóvenes todos. Con lo cual, creo que el tema nuclear es de máxima importancia, porque si lo nuclear está en riesgo, y aparte acuérdense, 1901, las feministas internacionalistas, y Gina puede escribir con más sabiduría que yo, sí, porque nos ha enseñado, ahí es donde se produce el internacionalismo feminista de la paz y el internacionalismo de mujeres que acompañaron la guerra, ¿no? Y el feminismo se constituye como el internacionalismo de la paz y que después fue el encuentro feminista el encuentro de mujeres de 1901, pero que después aparece también con el tema de la no proliferación nuclear y no la instalación de armas nucleares que no sea con objetivos pacíficos. Con lo cual es momento, aparte es momento sustantivo para el tema de paz y seguridad internacional, porque también esta cuestión no es anomia, ¿eh? No es anomia.
es negacionismo, porque no es que no haya normas, es negar el derecho internacional existente. Es negar que el principio de no agresión debe respetarse, de no injerencia en los asuntos internos, en que no podés actuar por fuera del Consejo de Seguridad después de una evaluación de legitimidad del uso proporcional de la fuerza. No es legal. Y entonces, así como van naturalizando el discurso de odio, también naturalizan esta situación de negacionismo del derecho internacional y de, el constitucionalismo en, en los países y el derecho interno. Con lo cual, a mí me parece que es un momento, me pongo así, me encanta la ópera, así que me pongo, si quieren ustedes, como Puccini. No hay feminismo y los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientalistas que la paz, la paz. Y el no a la guerra. Y en la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista que vamos a tener en Madrid, podremos ir con 80.000 buenas ideas, pero Marita, te perdemos. ¿Te pasmó? ¡Ah! ¡Ay! Marita. Perdido. Oh, yo voy a escribir. Con lo Se interesante cayó que la conexión. estaba. ¿Ah? ¿Se Cayó. nos fue? Se nos ¿Se fue, nos fue? pero bueno, pues ¿Volverá? volverá, Bueno. volverá. Ahí, aquí vuelve. Si vuelve, yo anoté una pregunta en el chat, por favor. había Dale. sido un buen, había sido un buen final, la paz, y se cortó, yo dije, Mucha energía, mucha energía. Ujú. la Marita, paz. Creo que hay te ese grito perdimos a cuando todos hablaba ustedes. del encuentro de Madrid, de Sí, que podríamos tener muchas buenas ideas, pero y ahí te perdimos. que creo que hay que ir con muchas ideas, pero con un solo grito, no a la guerra, sí a la paz. Y esta debe ser el grito de las feministas, junto a otros luchadores, luchadoras populares y sociales. Porque si no hay paz, la reforma IO en 80, 4x4, 5x2, 40, todo eso no existe, no existe, no existe. Entonces, me parece que ahora algunas vamos a Melbourne, a Women Delivery, creo que ahí también hay demasiadas reuniones, pero, yo decía siempre, "Ay, no hay que ir". Ay, sí, hay que estar. Hay que estar porque la ultraderecha está estando en todos lados. Entonces, esfuerzo, solidaridad cruzada y a ir con nuestras convicciones y nuestras pretensiones, que son utopías. Entonces, bueno, que acá yo cerraría porque otra de las cuestiones era em, como contrapeso, creo que estamos ahí. Sí, creo que con todo gusto me parece que el tema de defensa y seguridad, no solo del Consejo de Seguridad, tenemos que volverlo a ver y hemos hablado con algunos de ustedes que hay algunos tratados que tenemos que revisarlos, renovarlos y así como fuimos capaces de incluir en el Estatuto de Roma el crimen de agresión y ahora hay gente que está trabajando en el tema de ecocidio que tiene siempre tiene sus dificultades, pero lo que importa es pensar. Creo que también tenemos con la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que fue coautora
inspiradora de la Convención de Desapariciones Forzadas, creo que hay que tomar el reclamo de países como México, claramente antes de ayer, en la Asamblea General y otros países de África y demás, de pensarlo no solo en contextos de terrorismo de Estado, sino también otros momentos, sin securitizar la agenda, sino poniendo los derechos humanos en el centro, porque la securitización ya la tenemos. Con lo cual, sí diría, para la que preguntó, que no, perdón, no tengo anotado, ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, para nosotros es re fácil, en las calles. Y además, creo que una de las cuestiones que nos puede servir muchísimo es que hay muchos grupos trabajando, pero no están articulados. Entonces, ya sería una muy buena acción, querida Alessandra, que vamos conociendo, porque esto que yo les decía del impuesto a los mil millonarios, hay un grupo trabajando de feministas, pero también hay un grupo académico, pero también hay un grupo ambientalista, del sur global, del norte global, del costado de la vuelta del esquí, en todos estos temas. En el tema de revisar el presupuesto, así como les decía, algunas de las ideas de cómo se construye el presupuesto de Naciones Unidas, hay grupos trabajando, pero creo que estamos en un momento de condensación de voluntades colectivas. Y esta sería no solamente una práctica beneficiosa, sino una estrategia transformadora. Con todo gusto, no, con todo gusto no, con toda responsabilidad, lo que tenemos que hacer es democratizar la información. Porque uno, sí, digo, podemos estar en un grupito y decir, ah, yo estoy en este grupito, entonces con logro un viajecito. No, tenemos que poner en un recursero, como hacemos las feministas, todos aquellos grupos y que quienes quieran participar de los distintos debates tengan que son avenidas de oportunidad y no espacios que no se conocen. Así que en lo que pueda ser útil y varios puntas he dado en esta conversación, pero sin duda ustedes lo podrán enriquecer y podremos compartir también otros. El tema de deuda, hay distintos grupos y hay intersectoriales. Hay mucho movimiento en el sur global, pero también se está quebrando esta lógica del sur global porque hay países del norte que están necesitando esta conversación. Entonces, hay que desprejuiciar categorías y, y forjar nuevos escenarios. Bueno, that's it. Muchas gracias, Marita. Gracias por la paciencia, gracias por la paciencia, por el cariño, por todo. Muchas gracias. Yo veo Jacqueline Pitangui, a quien leí muchísimo también para mi tesis doctoral con la mano. Jacqueline, ¿quieres hacer un último comentario? Pero combinamos con Claro, Marita. claro, Jacqueline, Hola, yo quisiera primero decir a Marita de nuevo muchas gracias, muito obrigada. Foi realmente imensamente enriquecedor. Quisiera saludar a Gina, a Mabel, companheiras de tantas trincheras, y acordar de Pandora, que abrió la urna con todos los males, pero dejó la esperanza adentro. Entonces, que caminemos juntas con esa esperanza. Muchas gracias, fue un gusto haber estado en ese evento. Hola, Mabel. Mabel, te vi. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Muchas Marita. gracias. ¡Feliz cumpleaños, Mabel! Pero ya fue hace mucho. Ya está. Muchas Un gracias. beso a todas y muchas Muchas gracias. gracias. Y mañana sigue el hearing con Rebeca y el candidato africano. Así es que a escuchar, porque el mundo no se va a acabar. Ay, Dios. Eso. Y la Gracias, esperanza Marita. sigue. Muchas Gracias por este gracias. encuentro. Adiós. Chao, muchas Chao. gracias. Gracias, Chao. Marita. Chao, Gracias muchísimas gracias, a Rebequita. ella. Gracias.